por permitirnos acompañarles, como lo hacemos en nuestro ciclo desde el Palacio Salvo los días martes y los jueves desde las 22 horas. Como tantas veces hemos dicho, como decíamos en la vieja Cofradía de la Luna, como lo dijimos con ustedes tantas veces desde la última propuesta radial, que la teníamos acá en CX30 Radio Nacional, desde las 2 hasta las 6 de la mañana, las campanitas de las buenas ondas suenan y, como dicen los españoles, me hacía ilusión estar con ustedes nuevamente porque había pensado compartir la charla con un querido amigo, con un excelente profesional, con un escritor, con alguien con el que coincidimos fundamentalmente en nuestra visión sobre la luz que nos sigue alumbrando el camino, el jefe don José Artigas. Salud, levanto la copita bolichera como todas las noches para compartir con ustedes. Sé que algunos lo están haciendo en su casa, que preparan la copita, que están allí esperando. Bueno, salud para recibir a nuestro querido amigo Nelson Caula. El otro día decían los amigos, decían, mirá, ojo, se te corta a veces la comunicación. No vayas a mencionar a Nuestra Señora de las Comunicaciones, porque cada vez que lo mencionas se corta. Bueno, pero espero que esta vez no pase eso y que podamos tener un encuentro como el que hemos tenido tantas veces desde hace ya tanto tiempo, pero me parecía poco generoso poder seguirlo, ya hacía días que no sabía de él. Quería saber si el Tungelé, ese ya clásico y tradicional programa, continuaba. Me acaba de decir que sí, pero yo quería compartir con ustedes esta charla. Por supuesto que el espacio va a ser muy breve, dada la enorme cantidad de temas que tenemos además que compartir con Nelson Caula. Así que lo primero que hago es mostrarte, decir que existes, que es cierto, que no eres una invención de mi afiebrada imaginación y darte la bienvenida, Nelson. Gracias por estar con nosotros. Maestro querido, a ver, si con alguien me encanta charlar de lo que sea, en cualquier ambiente, público, privado, lo que sea, es contigo, Nachito. Igualmente. Cuando me llamaste hoy y me dijiste que te podía dar esta posibilidad, ya me empecé a entusiasmar. Bueno, y además fue muy divertido lo que pasó, yo que sé, hace media hora, cuando, a ver, lo que debe ser para gente, a mí me ha pasado, pero lo que debe ser para gente como vos, que has estado en tremendos estudios con, no sé, 800 cámaras que te tomaban de todos lados, bueno, juntarte conmigo un rato antes para ir viendo la luz, para ir viendo el lugar, Claro, la claro. escenografía. Bueno, fue muy divertido todo eso. Sí, claro. Estuvimos como 10 minutos midiendo luz, apagando luz, prendiendo luz, todo bárbaro. Bueno, cortamos y quedamos de enganchar a las 10 Y acá y estamos. vino Jacqueline, que vos la conocés muy bien, y dijo, no, esto no puede ser, no sé qué. Cambió toda la escenografía, me puso en el escritorio de ella, prendió otras luces que estaban por ahí Bueno, atrás. la Y preciosa bueno, compañía. creo que hemos mejorado notablemente la imagen Sí, pero fue sí, muy divertido de estar sí, claro. enganche Así que te lo agradezco porque en estas épocas, si algo estamos precisando es diversión, es Sí, sí, risa, es alegría. un poco de humor. Así que te lo agradezco por eso. No, encantado. Yo te agradezco a ti, por supuesto, y además quiero comunicarle a nuestros amigos públicamente lo que te dije telefónicamente hoy. Es decir, tú estás acá por un sueño, porque estaba soñando con Artigas y de pronto te me apareciste tú. Y claro, y ahí sí entendí aquello de que hay que consultarlo con la almohada, porque sin que yo la consultara, la almohada me dijo que era bueno mantener contacto contigo, no solamente para saber si tu programa seguía, lo que es ya una muy buena noticia, sino sobre todo porque nosotros, los uruguayos, y sobre todo los orientales, que somos anteriores a los uruguayos, nacimos con un dogma. Cuando se separó la iglesia del Estado, sacaron los crucifijos de las aulas y pusieron la foto de Artigas y la foto de Varela. Entonces eso significó que desde temprana edad recibiéramos como religiosamente
la imagen de alguien que comenzamos a apreciar, pero no a querer lo suficiente, porque creo que Artigas se quiere cuando uno lo empieza a conocer, y lo empieza a conocer Claro. cuando se aleja del dogma, cuando se aleja del monumento de la Plaza Independencia, cuando empieza a acercarse al hombre. Y Hasta, es allí donde tú hasta cuando, hiciste cuando un gran hasta cuando trabajo se aleja de lo que es su vida pública y se mete en su vida en su privada. vida privada. Y allí es donde tú realizaste, y quiero decírselo a nuestros amigos que de pronto no lo saben, pero porque estaban distraídos, como decía Facundo Cabral, nuestro querido amigo, no es que estemos deprimidos, que a veces estamos distraídos. Trabajos fundamentales. Yo tengo 3 libros tuyos, Artigas Niemoñaré, el tomo 1, el tomo 2 y el tomo 3, bueno, desde esa cosa fantástica que hiciste humanizando a Artigas, no solamente al hombre, sino también al amante. Y luego la enorme satisfacción de la cercanía con el verdadero rostro de Artigas. Así que contame un poco, Nelson, cómo empezaste a trabajar en estos 3 tomos que por lo menos son los que yo tengo, que significan ya textos de consulta. Y bueno, lo que pasa que había mucha curiosidad. Yo siempre cuento que, bueno, hubieron maestros, ¿no? Hubo gente que se anticipó, que fue un revisionismo muy hondo, muy profundo. Pero había como muchos baches, sobre todo el antes y el después del ciclo histórico. El ciclo histórico está bastante bien abordado, tanto acá como, bueno, los historiadores extranjeros, básicamente argentinos, que se han encargado de él, ¿no? Pero, ¿qué pasa antes de esa aparición en 1811, básicamente, un poco a la altura del grito de Asensio, ¿no? Un poco después de la proclama de Mercedes, ¿no? Siempre en el departamento de Soriano, que eso también es una cosa como para reflexionar. Exacto. ¿Y qué pasa después de 1820, cuando, bueno, Artigas ingresa al Paraguay en una situación que tampoco estaba muy clara, si había eso se había producido por una huida de quien lo estaba persiguiendo en ese momento, que era un ex lugarteniente suyo, Pancho Ramírez, Ramírez. Si eso era un exilio, un asilo que le daba Gaspar de Francia, si era una detención. Es decir, había que completar esa parte de la historia, que dicho sea de paso explica bastante muchas de las cosas que no nos explicábamos del ciclo histórico. Mirá, Nelson, tú sabes que hay ¿No? dos hechos que me importa mucho comentar contigo ahora, que lo hemos hablado con nuestros amigos oyentes. Es que nosotros teníamos por lo menos 2 grandes vacíos informativos. En primer lugar, lo del dogma que hablábamos al comienzo nos hizo recibir información sobre la batalla de las piedras siempre desde la óptica de los ganadores, pero no de los perdedores. Por lo tanto, nos estaba alejando de la realidad verdadera. Y en segundo lugar, tampoco llegábamos a la información de las derrotas de Artigas, aquel Tacuarembó terrible que quedó en la historia y que nosotros que no nos llegaba como alumnos. Cuanto más, ¿qué pasó con Paraguay? Que tú fuiste, investigaste con un enorme rigor y que además nos trajiste una visión fantástica de una Artigas que no existía para los uruguayos. Claro, lo que pasa que el misterio de Artigas en Paraguay era muy simple. La mayoría de los investigadores llegaban hasta ahí, hasta el solar donde él vivió los últimos 5 años, que fue en Asunción, donde está la escuela ahora y donde está el Ibirapitá. Sí. Pero todo el mundo pasaba por alto que esos fueron 5 años de los 30 que estuvo en Paraguay. Estuvo 25 años en Curuguatí. Y lo que prácticamente nadie hacía era ir a Curuguatí. Y bueno, y es deslumbrante porque la primera vez que yo fui, en el año 97, fui muchas veces más, bueno, te encontrás con la Plaza Artigas, con la Avenida Artigas, con bueno, la estatua principal en la Plaza de Artigas, con el camino de Artigas
desde el centro de Curuguatí hacia su chacra, a 1,5 kilómetros más o menos del centro de la ciudad, bueno, te encontrás con muchas cosas, te encontrás con un Artigas que cae ahí como peludo de regalo en ese pueblo, y que por su ilustración, su cultura, impacta profundamente a la población, digamos, entre comillas, urbana, porque era todo muy aldeano, pero impacta también su relación con los pueblos indígenas, los Biá Guaraní, por ejemplo, que estaban ahí, los Caigán, que estaban ahí, que solían aparecerse en su chacra y conversar con él largas horas. Eso era muy raro, porque los mismos pobladores tenían como cierta distancia con los indígenas de la zona, con los que en más de una oportunidad estaban enfrentados, y nadie podía entender cómo ese individuo se movía cómodamente entre esas poblaciones indígenas y entre los ciudadanos más claros, más ilustres y autoridades de la ciudad de Curuguatí, que era una ciudad importante. En esa época la mayor cantidad de producción de yerba partía de ahí, ¿no? Era una verdadera industria. De alguna manera entonces proyectaba lo que nosotros recibimos en charlas personales y tan intensas con el profesor Reyes Abadía, a propósito de que era tan ciudadano como campesino, lo que tiene que ver con su visión montevideana, pero también con su calidad de vaqueano, ¿no? No, totalmente, eso se comprueba una vez más allí, y sí, yo que sé, lo de los ciudadanos es medio complejo, ¿no? Porque en realidad, en el epitafio, cuando se muere, le ponen, era un hombre del campo, no amaba las ciudades, ¿no? Cuando se muere en Asunción del Paraguay. Y es una cosa que lo define muy bien, porque estuvo muy poco y casi nada en Montevideo. Allá hay un censo a los 10 años, cuando él tenía 10 años, en la zona de Carrasco, el lugar tan paquete hoy día de nuestra Montevideo, toma el nombre del apellido materno, ¿no? de Artigas, ¿no? Los Carrascos. Y a los 10 años había una chacrita pequeña y hay un censo, y a los 10 años Artigas estaba ahí. A los 4 o 5 años hizo escuela, así, frente por frente, donde está el convento de los Bernardinos, ahora en plena Ciudad Vieja, pero mucho más de eso no hay de la vida de él en Montevideo. Era esa chacra de los Carrasco, era la estancia de Antonio Artigas, el abuelo, en Pando, era la estancia de Martín, el Artigas, el padre, en Casupá, y a eso de los 13, 14, 15 años es el traslado que hace a encontrarse con sus primos y sus tíos en Villa Soriano, los Gadea, que a esa corta edad es donde pasa a vivir. O sea que la vida de él en Montevideo y como ciudadano, digamos, o como urbano, es poco y nada. Y ese pueblito de Curuguatí tiene mucho de eso, es como una aldea pequeña donde de alguna u otra manera confirma esa coherencia que tiene más que ver con un hombre del ámbito rural de su época, y que le da un tono también, Nacho querido, a lo que es la revolución oriental independentista, y esto es cosa juzgada por la historia, es de origen rural. Que es del campo a la ciudad y no de la ciudad al campo como en Buenos Aires, como en Argentina. No, claro, es la revolución oriental artiguista de la independencia, 1810, 1811, es rural, 100% rural, no tiene nada que ver con otra cosa. Es la característica de la revolución oriental. Y eso es una coherencia con la vida de Artigas y el ámbito en el que estuvo siempre. Su relación fantástica desde muy jovencito, la extracción del cuero, esos 13, 14, 15 años con sus primos de los Gadea, cazando vacas, ¿no? Vacas salvajes, había que cazarlas, ¿no? Daban guerra, daban pelea, corneaban, y les traían el cuero, y el cuero
unos poquitos los mandaban para Montevideo, para que fueran para España, para cumplir con los requisitos, y una cantidad mucho más grande iba para Portugal, iba para Perú, todo de contrabando. Contra el bando, claro. Claro, porque además lo pagaban más. Pues se sacaba mucho más plata mandándolo para Portugal que mandándolo para España, que tenía el monopolio y pagaba lo que quería. Nelson, y si yo te En eso estaba. si te pidiera adelantarte un poquito a tu investigación, porque claro, no voy a poder hablar todo lo que quisiera contigo, por lo menos en este programa. ¿Qué elementos tú descubriste de una Artigas que por ahí no tenías en tus conocimientos cuando empezaste a estudiar la vida de este hombre? Bueno, yo qué sé, es impactante la relación que tenía con sus compañeras, por ejemplo, ¿no? Se decía que, no sé, es una imagen más que la merece más Rivera que Artigas, ¿no? Pero la heredó Artigas también. El seductor. El tipo andaba a caballo por el campo y cuanta mujer encontraba, tenía relaciones sexuales y la dejaba ahí tirada y seguía. Y bueno, eso en Artigas no es así, porque ahí en Villa Soriano él tiene a esta compañera, Isabel Velázquez, con la que tiene una relación de 15 años y 5 hijos. Y hay un hijo, y a los 15 años aparece otro, la chiquita María Vicenta. Hay una relación de 15 años. Es una cantidad enorme de años, Nacho. Sí, pero no, parejas actuales y en función de lo que era la expectativa de vida de aquella época también, ¿no? Su presencia soberana, mi querido Nacho, pero usted ha tenido parejas que le han durado mucho menos. Sí, no por culpa mía. No, pero además Nelson, recordemos dos cosas. Primero, naturalmente lo que es el vértigo de estos tiempos. Venimos de épocas donde todo era para siempre, incluso la pareja. Sino además la expectativa de vida de aquellos años, ¿no? No, todo muy loco y me parece que 15 años de una relación de pareja en aquella época era realmente una eternidad. Sí, claro. Y después, bueno, con Melchor Cuenca, por ejemplo, ahí en la Villa de la Purificación, que yo siempre jorobo un poco con eso, que era la primera dama, ¿no? Del protectorado artiguista. Hay 5 años, 2 hijos, y bueno, con esta mujer, la madre de Juan Simeón Artigas, en Paraguay son 30 años. Él la conoce, la conoce en 1821 y está con ella prácticamente hasta que deja Uruguatí y se viene en 1845 y se viene para Asunción del Paraguay. Es una relación extremadamente larga. Entonces hay como una relación de pareja que en Artigas importa. Su compañera no era una cosa al uso y tiro, como se nos presentó. Claro. Bueno, está bien. Fue muy complicada su relación de pareja con su prima. Que se casó en Montevideo, la madre de José María. Claro. Y que fue muy larga también, ¿no? Pero ella defecciona psíquicamente. Y también, digo, está muy pendiente de la vida de sus hijos, está muy preocupado porque es lo que le pasa a sus hijos. Yo qué sé. Sí, hay documentos además que demuestran que le preocupaba mucho lo que pasaba con José María, su hijo, ¿no? El
el hijo de su primera mujer. ¿Cuántas mujeres estables, cuántas parejas estables tuvo? ¿8 o 9? Y sí, el último libro fue Las 9 mujeres de Las Artigas, 9 ¿no? mujeres, sí. Las 9 mujeres, y sus 15 hijos, porque apareció hasta antes de la última publicación, eran 14, pero apareció una hija muy importante, y del lado de Entre Ríos también, o sea que sí, fueron unas 9 mujeres. Bueno, me acuerdo de Matilde Borda también, una mujer de los Porongos, de allí de Flores, y bueno, siempre de alguna u otra manera también en relación directa de alguna u otra forma, él siempre quiso que se supiera que a veces con un papel escrito, ¿no? Como en el caso de Juan Manuel, el hijo de Melchora, los de Isabel Velázquez, Juan Simeón, el de Paraguay, con documentos muy estrictos en tanto a partidas de nacimiento o de defunción, pero a veces entregando una espada, como hizo con el hijo de Matilde Borda, que les entrega una espada como para decir, bueno, este es mi hijo. Es la espada que Leandro Gómez encuentra en Buenos Aires. Sí, Es claro. la espada que encuentra en Córdoba. Bueno, esa espada él se la deja a la familia del hijo que tuvo con Matilde Borda. La importancia del símbolo, ¿no? No, claro, pero como para decir, bueno, no sé, a ver, no tengo otra manera de demostrar que sos mi hijo que con esta espada que me la dieron en Córdoba. Y bueno, eso no sé, esta Matilde Borda tenía pulpería, y después tuvo pulpería en Tres Cruces también, que es donde él la conoce. Y esa pulpería que tenían en Flores se incendió. No sé, se ve que cuando los que fueron a apagar el incendio, los bomberos de la época o algo, se hicieron cargo de esa espada, y esa espada aparece después en Buenos Aires, que es donde la compra Leandro Gómez, era sí. otro artista, por favor, artiguista de verdad. Claro. Claro, totalmente, claro, sí. No, bueno, está un poco eso, la vida en familia. Otra cosa, un dato nada menor, él fue muy feliz en Paraguay. Toda la idea que teníamos es que estaba triste, solo, con el negro Ancina. Te quería preguntar sobre eso, te quería preguntar precisamente sobre eso, porque tenemos esa imagen de la soledad de Artigas en el exilio, y tu libro demuestra que era un tipo pleno, ¿no? Yo creo, no sé si fue HD o quién, esa cosa infame de la historia, que dijo que Artigas estuvo 30 años en Paraguay expiando sus culpas, ¿no? Como que no sé, fue tan terrible lo que hizo acá que el castigo fue estar 30 años preso, solo, con el negro Ancina en una chacra, y nada más. No tuvo mujer, no tuvo hijo, no trabajó una chacra, nada, estuvo como preso 30 años, ¿no? Esa era un poco la imagen. Esa fue la que recibimos, bueno, sí. fueron muy felices los dos. Ancina tenía su casa ahí en Curuguatí, yo ubiqué la esquina, tuvo hijos con una mujer paraguaya, el negro Ancina. Bueno, Artigas perfectamente bien. Apreció mucho la obra de Gaspar de Francia, porque tenía mucho que ver con los postulados de Artigas, ¿no? La igualdad, digamos, muchos de los preceptos de lo que era la cultura milenaria guaraní, que Gaspar de Francia los aplica, respeta mucho de esos conceptos que venían ancestralmente de la cultura guaraní. Era una sociedad muy igualitaria, no había clases, no había clase alta, no había clase media, no había clase baja, era como una sola clase. La mayoría
de quienes habitaban Paraguay en ese momento tenían una suerte de estancia, una chacrita, que la cultivaban, que la trabajaban. Es decir, era una sociedad que a Artigas le gustó mucho. Y digamos que fue muy feliz viviendo esos 30 años en esas circunstancias. Y hay un hecho fantástico, como me preguntabas, de los descubrimientos, cuando le empiezan a mandar cartas para que él se venga, para que vuelva al Uruguay. Él responde algo así como que si solo responde a los intereses de Paraguay, yo vuelvo al Uruguay. Lo que está diciendo es algo así como yo vuelvo como una especie de embajador o de diplomático de Paraguay al Uruguay. Es decir, no creo que haya existido una carta de ciudadanía como hay ahora, pero yo creo que él se sentía tan ciudadano uruguayo, paraguayo, como lo había sido anteriormente como oriental, ¿no? Estoy de acuerdo. Nelson, te pregunto algo que me importa mucho. Vos te vas, no sé, el pasaporte italiano que tenemos ahora todo, ¿no? Para movernos en Europa, las cartas de, bueno, cuando vas a otro país y te haces residente y te haces ciudadano, ¿no? Es decir, yo qué sé, soy ciudadano español, soy ciudadano uruguayo. Eso no se manejaba mucho con la certeza que se maneja ahora. Claro. Pero existía. Y él en esos 30 años se sentía paraguayo. Él era un paraguayo más. Está bien. Ahora, estamos con... perdón. Con la obra. Nelson, estamos con el epicentro en Paraguay. Pero me gustaría también trasladarlo, ya que forma parte de tu investigación y de tu cercanía y de tu cofradía histórica con hermanos argentinos. Ha habido toda una reivindicación de Artigas, ha habido un importante trabajo investigativo por parte de gente profundamente federal. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo estás procesando esto del Artigas argentino también? Bueno, mira, te voy a dar un dato que no lo he comentado mucho públicamente, pero a mí me agarraron primero una cosa que se llamó la cátedra artiguista, que la inventó Ernesto Jaureche, el sobrino, hijo prácticamente de Arturo Jaureche. De Arturo Jaureche, sí. Relacionada directamente a los bicentenarios, ¿no? Y entonces en el bicentenario que va del 2010 al 2015 hay una tremenda reivindicación de Artigas. Me agarraron ahí, me pasearon por toda la Argentina, no sé cuántas provincias, no sé cuántos kilómetros hice, y en determinado momento llega a mis manos un documento que declara a Artigas algo así como héroe de la nación argentina. El documento estaba perfectamente redactado y estaba el nombre de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, con la rayita arriba para que ella le pusiera la firma. Ahí hubo un poco de ese tire y afloje que hay entre que Gardel y el dulce leche y cosas, qué sé yo, que operó negativamente para que, no sé, en el mes que Cristina Fernández de Kirchner le iba a poner la firma a ese documento, no se puso. Y bueno, era un sentimiento generalizado de toda la República Argentina. Yo lo comprobé totalmente in situ. Hubieron cientos de congresos, cientos de seminarios, yo participé en un montón, hubieron cientos de publicaciones, se declaró la Ruta 14, que es la que va desde Buenos Aires hasta la frontera con Paraguay, Ruta General José Gervasio Artigas, el día de... el día de bandera de Entre Ríos, que es la bandera de Artigas, es el 19 de junio. Bueno, en Entre Ríos
se largaron como 5 o 6 tomos de la nueva historia de Entre Ríos. El segundo tomo tenía que ver con Artigas, todo el segundo tomo estaba dedicado a Artigas. Yo escribí mucho en ese segundo tomo. A ver, había bases muy fuertes en Misiones por Andresito y por investigadores fantásticos de los años de la década del 70. Había una presencia muy fuerte en Corrientes. Corrientes siempre fue muy artiguista, quedó aquello de la Liga Federal. La Liga Federal, claro. Andresito Guacurarí fue reivindicado como general y qué sé yo, y comandante y gobernador de Corrientes y de Misiones. Pero este aquí, que fue gobernador de Corrientes y Misiones, declarado y puesto en esa función por Artigas, no por Pueyrredón, ni por Zarratea, ni por ninguno de los que estaban al frente de la Junta porteña. Entonces ahí tuvieron un lío importante. Entonces, si Artigas, bueno, nos gobernó Artigas en esa época. Entonces, bueno, empieza todo eso a explotar, y hoy creo que tienen una imagen muy cabal, muy realista. Tienen a Artigas de verdad, tienen al protector de los pueblos libres, tienen una suerte de presidente de aquellas provincias que conformaron la Liga Federal. Esto es reconocido hoy por hoy en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que tanto lo combatió sí, claro, a lo largo de tanto tiempo. Entonces, faltó la firma esa que te decía, pero hay un sentimiento absolutamente generalizado y popular en amplísimos sectores de la República Argentina, que consideran que Artigas es un héroe argentino, uno más como Belgrano, como como es Mariano Moreno, Castelli, ¿no? Lo tienen ahí en ese panteón. Entonces, y está bien, está fantástico que sea así. Yo peleé por eso. Había gente que me decía, Cabre, usted no vaya a hablar a Buenos Aires, porque en Buenos Aires nunca lo quisieron, Artigas, vaya a hablar a Corrientes, vaya a hablar a Entre Ríos. Y yo le decía, no, pero quiero ir a Buenos Aires, claro, porque es ahí donde claro, hoy por hoy lo quieren como antes lo querían en Corrientes, en Entre Ríos. Entonces, es muy buena la imagen que hay hoy de Artigas, y están todas estas pelotudeces horrendas, condenables que tenemos hoy, por cuestiones meramente políticas, de que quién gobierna en Argentina y quién ni siquiera políticas, politiqueras, ¿no? Ahora, te quiero preguntar algo que me importa mucho antes de... ¿cómo se va el tiempo? Qué lástima. Hace muchos años tuve oportunidad de entrevistar en su estudio al escultor José Luis Zorrilla San Martín, José Luis el padre de China. Y me relató el proceso que él había llevado... Hablaste porque hubo como un cortecito. Bueno, les decían los amigos que había estado en el estudio hace muchos años haciendo una entrevista con el escultor José Luis Zorrilla San Martín. Y una de las primeras veces me planteó públicamente el proceso que él había llevado a cabo para intentar rejuvenecer, tener una imagen de la figura de Artigas. Me dijo también que luego había tenido oportunidad de conectarse con unos investigadores de Scotland Yard que le habían dicho que era un proceso parecido el que ellos hacían cuando querían rejuvenecer a alguien desde el punto de vista de la imagen. ¿Tú me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? Sí. Está. Cuéntanos cómo lograste la imagen, el rostro verdadero de Artigas. Bueno, tuve un mecenas.
que es un capo, un tipo que tiene una fundación en Chile, ahora se vino para acá, Osvaldo Aren Frontera, que en determinado momento, él es muy capo en el tema del cáncer y estaba tratando a alguien que conocía al máximo exponente del arte forense, Stephen Mancusi, que vive en Nueva York. Y él tenía una obsesión como buen artista de que quería saber cómo había sido la cara de Artigas, Sí. todas las construcciones. Bueno, él me llama a mí en determinado momento, siempre se ríe con eso, porque dice que habla de haber pensado que lo llamaba un loco de remate, pero Otro, no, para otro nada, loco de porque remate, ¿no? Otro loco de remate, ¿no? pero cuando un loco de remate te llama por teléfono y queda y después podés confirmar que te ofrece, profesionalmente hablando, un muy buen contrato, por un trabajo, para reconstruir cómo fue el verdadero rostro de Artigas con Stephen Mancusi en Estados Unidos, en Nueva York. ¿Sí? Bueno, bienvenidos sean estos locos de remate, todo Claro, lo claro. contrario, no me tomé, claro. Y fantástico, me fui con él, primero me fui solo, estuve 15 días en Nueva York, en Manhattan, Robert De Niro Caula, y me di esa vida, y trabajé con Mancusi y le llevé, todos los datos que yo tenía él quería mucho retrato oral, él trabaja mucho, es como una cosa muy depurada del identikit. Y él es muy científico el método. Y él, trabaja mucho se quedó encantado cuando yo le llevé aquellas cosas de Antonio Díaz, cuando lo vi cara a cara, Artigas, que le habla de sus ojos celestes, lo describe perfectamente, ¿no? Como cualquiera que hoy fuera. Y un montón de cosas. Estaba fascinado Steven Mancusi con toda esa información que yo le di. Y hace ese retrato, que es la tapa de la Artigas Ñemoñare 3, y que yo cuento allí el capítulo, cómo fue todo el proceso, y el tipo me termina diciendo: usted no tenga la más mínima duda que la cara de Artigas fue así, cuando terminamos el trabajo, ¿no? Vamos a Yo lo mostrarlo. tomo Vamos a mostrarlo. lo Vamos a tomo mostrar. como de que Espera. Vamos a mostrarlo porque si no, no me lo van a perdonar, mis amigos. Acá está, contame. no, lo tomo como de quien viene, porque es el máximo experto que hay en la materia, ha trabajado en películas, ¿no? Es del FBI, eh, y, y después lo agarró. Hay otra cosa interesantísima también, que hay unos muchachos de arquitectura y qué sé yo, que trabajan el tema en 3D, agarraron estos trabajos e hicieron la imagen 3D, y del 3D lo llevaron a un busto, y este loco Osvaldo Aren lo mandó a hacer en bronce, y entre otras cosas entregamos un bronce con este busto que está a la entrada de la Intendencia de Paysandú. Pasando por la vereda, en la proa de la Intendencia de Paysandú, ya se ve de lejos, se lo entregamos ahí al intendente. Y es el único que hay por ahora en Montevideo, pero vienen muchos más de estos bustos. Decime, ¿y difiere demasiado de la versión oficial de Artigas? ¿Del busto? Y Sí. un poquito, sí, un poquito de la de Blanes y eso, sí, difiere un poquito. Este, eh, eh, y, y bueno, lo otro interesante, que esta gente que organizó no sé cuántos eventos durante estos 5 años que te decía en Argentina, sobre esta reivindicación que hicieron de Artigas entre el 2010 y el 2015 con el tema del bicentenario, en determinado momento toman esta imagen de Artigas, la que está en la tapa del libro, para hacer los afiches de todos
eventos que organizaron. Qué bueno. Ellos decían que si hay una nueva historia de Artigas para los argentinos tenía que tener este nuevo rostro. Una nueva imagen, Lo cual claro. es muy emocionante para mí, porque realmente yo participé, no sé, de 500 participé en 150, 200, pero en todo lo demás era la imagen que estaba atrás del panel con los invitados para hablar, y bueno, eso fue muy fuerte realmente, ¿no? Es una imagen, la cara de Artigas que anda circulando hoy por hoy, con toda la importancia del artiguismo en Argentina, es esta. Acá también hay, en algunos casos, y bueno, me pareció fantástico cómo se unieron un poco todas Claro. A, las cosas estas, ¿no? a mí me parece fantástico. Y hacia el final del programa, lamentablemente, porque se voló el tiempo Está divino esto. y yo no sabía, te quiero preguntar lo siguiente. Es decir, has estado trabajando con un enorme rigor para reafirmar elementos de la vida de Artigas y para darnos elementos nuevos, para tener una visión diferente de Artigas. ¿Qué cosas te han permitido reafirmarte respecto a Artigas y qué cosas nuevas entiendes que has aportado para tener una imagen diferente de un Artigas distinto que nos va a permitir también tener de nuestra propia historia una visión distinta y de nuestra propia responsabilidad histórica también? Bueno, hay un Artigas que está cabalgando hoy día y que me parece que es el que le pone punto final. Ojo, no soy yo, reconozco, me saco el sombrero, reconozco el trabajo en parte los tres primeros que después de no sé, de siglos no iba nadie a Curuguatí. Rescato el trabajo de Gonzalo Abella, lo rescato el trabajo de Ana Ribeiro, lo destaco efusivamente. Fuimos los únicos tres que cuando nadie iba a Curuguatí fuimos. Y nos andábamos chocando, todos separados, todos cada uno por su cuenta, nada de contacto entre uno y el otro. Pero más o menos en la misma época, 97, 98, 99, ahí anduvimos los tres. Y yo acepto que mi cuota aparte fue importante, como fue la de Gonzalo, como fue la de Ana. Y tengo muy poco contacto con cualquiera de los dos, así que no, tampoco es por una relación personal. O sea, pues es un reconocimiento a su trabajo, ¿no? Casi que no tengo contacto con ninguno de los dos, a pesar de que hemos estado en mesas compartidas en más de una oportunidad. El otro fenómeno fue Carlitos Maggi, me saco el sombrero con él, y un poco entre los cuatro, alguna gente más, no mucha más, Francisco Senegaglia en Argentina, Manchón en Argentina, el misionero, Ernesto Jaureche, que te nombraba hoy. Me agarraste muy de golpe con este tema y no tuve mucha idea, no tuve mucho tiempo para armar algo, ¿no? Y quizás sea injusto y me esté olvidando de alguna gente, ¿no? Pero el Artigas que cabalga hoy por hoy me parece que terminó con toda la leyenda. Terminó con aquella leyenda del Artigas militar que nos recontrapudrió la dictadura. Terminó con aquel Artigas un poco en algunos momentos colorado. Terminó un poco en aquel Artigas católico, ¿no? Era un buen cristiano, pero de católico no tenía nada. Por favor. Y el Artigas español, el Artigas montevideano, hemos terminado con todas esas leyendas, con todos esos mitos. Y por ahí estamos construyendo un mito, ¿por qué no? Porque los mitos,
hay como una onda hoy por hoy académica, sobre todo que todos los mitos son malos, que son como para rechazar. Bueno, pero hay mitos buenos también, es como el colesterol, ¿no? Colesterol malo y es colesterol bueno, por suerte. Bueno, y hay mitos buenos que hacen justicia al personaje, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en esa actividad, muy jovencito, vinculado al medio rural, ese ámbito rural lleno de charrúas, de guaraníes, de binuanes, de chaná, de gauchos, de todos estos que te nombré antes, agauchizados, mestizos, el Uruguay mestizo, como América Latina, es decir, parecía que el mestizaje era ajeno a Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires y al Uruguay Sí, sí, entero. claro, sí. Además la identificación del mestizaje con lo bastardo, ¿no? La Suiza de América, mentira, es decir, Uruguay, la banda oriental y Buenos Aires, un pedazo más de la América Latina mestiza. El proyecto de Artigas, el artiguismo, es mestizo, su proyecto mestizo, negro, indio, para que los más privilegiados, sean, los más infelices sean los más privilegiados, estaban los negros, los zambos, los indios, digo, es un proyecto mestizo el artiguista. Bueno, es como el Uruguay, es como la Argentina, es como toda América Latina, ¿no? Entonces el Artigas que hoy cabalga es el verdadero Artigas. Y me parece que un poco entre toda esta Ana Frega, no me quiero olvidar de Ana Frega, una académica de fuste que me saco el sombrero. Eduardo Palermo, otro historiador extraordinario en Rivera. Creo que entre todos hemos podido conformar esta imagen de un Artigas real y que no da. Van a venir nuevos investigadores, la historia es dinámica y andás a ver con qué enfoque vienen. Sí, pero de cualquier manera, pero lo más importante de rescatar, Nelson, lo más importante de rescatar hacia el final es esta aproximación al ser humano, ¿no? Es decir, han ayudado a bajarlo del bronce y a sentirlo un ser humano que no es poco. Bueno, yo te agradezco muchísimo este encuentro, por favor. Y agradezco naturalmente a tu compañera que nos haya ayudado a encontrar la luz correspondiente. Además, quiero reconocer públicamente que ella está junto a nosotros, nos ha visto varias veces, recibo sus mensajes. Digamos, televidente tuya que yo. Sí, Eso es cierto. sí, sí. Bueno, Es cierto. lo que la hace mucho mejor que tú a ella. No, pero sabes que no es por no estar los martes y los jueves al firme. Hay como tengo como mucha pantalla, ¿viste? Tengo talleres, tengo Claro, claro, lo sé. todo el día, y necesito un poquito de aire también, pero no, es una maravilla esto, no, yo no preciso verte, Nacho, yo ya sé que andás clarísimo, que sos uno de mis referentes. Muchas gracias. No, ni hablar, Bueno, que sabés que te quiero pila y que te admiro, es mutuo, es mutuo. y que soy uno de tus privilegiados oyentes de la Cofradía de la Luna. Desde ahí te tengo. Eres un sobreviviente entonces. Desde ahí te tengo, querido Nacho, y desde ahí no te abandoné nunca más. Muchas gracias. Bueno, quiero darte un gran abrazo a ti y también naturalmente a Jacqueline, a tu compañera, a tu mujer, a tu hijo y a tu familia tan querida. Y el agradecimiento en mi nombre y en nombre de nuestros amigos por haber podido compartir contigo esta hora como adelanto de lo que va a ser nuestro reencuentro. Fantástico, la seguimos cuando quieran, Nachito, acá o allá, y bueno, ni hablar a tu familia. Me encantó ver una foto tuya de joven, que me había olvidado un poco que yo en algún momento te vi así. Sos Sí. Igualito a tu hijo, Sí, sí. Intento. Sos un mellizo de tu hijo. Sí, sí, sí. Y Sí, eso es una maravilla, y sé cómo lo estás disfrutando a él, a Gisela, a sí, Tito, a toda la familia. sí. Y me encanta eso. Muchas gracias. Un abrazo muy grande y hasta muy pronto.
Hasta muy pronto. Hasta pronto, Brito. Hasta pronto. Mis amigos, hasta hacia la última parte, Nelson planteaba que el reconocimiento a Ana Ribeiro, eh, actualmente la profesora Ana Ribeiro, que es en estos momentos viceministra, subsecretaria de Educación y Cultura, y también a que al historiador, amigo que hace tanto no nos vemos, pero que nos queremos mucho, que fue el último candidato a la presidencia por la Unidad Popular. De tal manera, y, y- y esto es importante porque, como hablábamos de la importancia del símbolo respecto al sable que Artigas le regala a su hijo, el hecho de que Ana Ribeiro esté ocupando la subsecretaría del Ministerio de Educación y Cultura, que Abella haya sido el candidato y que es el candidato a la presidencia por la Unidad Popular, que estemos hoy acá hablando de Artigas con ustedes de todos los sectores políticos. Qué bueno que tengamos la ilusión de que el tiempo en el que vivimos y el tiempo en el que vamos a vivir nosotros o nuestros hijos o nuestros nietos va a estar pautado por elementos de unión tan importantes como el de don José Gervasio Artigas. Esta es la imagen que ellos trabajaron con el viejo sistema del identikit y todas esas cosas, de la misma manera como yo le contaba, había trabajado en su momento y así me lo relataba el escultor y pintor José Luis Orreyes San Martín, el padre de China, para poder buscar, encontrar un rostro que pudiera ser el de un Artigas joven o un Artigas mayor. El viejo, le decían, tenía 47 años cuando se integró la revolución y aquellos años, 47 años, era ya grande, como se dice ahora. Así que mis amigos, lo de siempre, el agradecimiento. Brindar por el jefe, por ese proceso que nos ha llevado a todos a dejar de verlo desde aquella imagen de las aulas escolares o del monumento Artigas aquí en la Plaza Independencia, acá a escasos metros, para verlo ni tan alto ni tan lejos, sino un poquito más humano y un poquito más cerca. Nos vimos y ahora nos vamos. Y si estás de acuerdo, el martes nos reencontramos. Muchísimas gracias.